Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del Evangelio según Lucas en los capítulos 5 y 6. La palabra del Señor dice así. Lucas capítulo 5. La pesca milagrosa. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, dijo: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes». Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros, por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Jesús sana a un leproso. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. «Pero anda», le dijo, «muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús sana a un paralítico. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: «¿Por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios
y se llenaron de temor, diciendo: Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Llamamiento de Leví. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Y ellos le dijeron: Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo: ¿Acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Lucas capítulo 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y aconteció que un día de reposo, Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndoles Jesús dijo: ¿Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús les dijo: Yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Elección de los 12 apóstoles. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche con oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor.
Jesús atiende a una multitud. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Bienaventuranzas y ayes. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque aquí vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya estáis recibiendo todo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque os lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si bien hacéis a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. El juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que miráis, se os volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Por sus frutos los conoceréis, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno,
Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Los dos cimientos. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Reflexión del Ministerio Aviva Nuestros Corazones por nuestra hermana Débora de Rivera. La reacción de Simón Pedro al ver quién es Jesús, Lucas 5 del 1 al 11. Esta historia aparece también en Mateo y Marcos. Sin embargo, Lucas es el único que nos da detalles de lo que pasó cuando Simón, Jacobo y Juan fueron llamados como discípulos de Jesús. Había mucha gente que se reunía para escuchar las enseñanzas de Jesús. Entonces él entró a la barca de Simón y le pidió que la apartara un poco de tierra, y sentado desde la barca les enseñaba. Cuando termina de enseñar, manda a Simón a que vaya a mar profundo y echen sus redes para pescar. Sin embargo, ellos venían de estar toda la noche tratando de pescar y no habían encontrado nada. Es interesante lo que responde Simón ante la solicitud de Jesús. Porque tú lo pides, echaré las redes. Capítulo 5, versículo 5. Me imagino lo que pensaba Pedro. Eso hicimos toda la noche y no encontramos nada. No creo que sea diferente ahora, pero porque tú lo pides, lo haremos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al echar las redes, los peces fueron tantos que tuvieron que llamar a sus compañeros para llenar 2 barcas y éstas se hundían de tanto peso. Ante estos acontecimientos, ¿cuál fue la reacción de Simón? La Biblia nos dice en Lucas 5:8 que al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Ver la actitud de Simón me hizo recordar cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. El asombro de Isaías fue tal ante la santidad de Dios que dijo: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Simón, al ver esa pesca milagrosa, reconoció delante de quién estaba, y por lo tanto también reconoció quién era él. Lo único que le quedó fue caer postrado ante los pies de Jesús y reconocer que no podía estar delante de él, pues era un hombre pecador, y le dice: Apártate de mí, Señor. Nos dice la palabra que a causa de la pesca el temor se había apoderado de ellos. ¿Qué pasó después? Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lucas 5 del 10 al 11. Yo me pregunto, cuando nos encontramos con la santidad de Dios, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando vemos que Dios hace milagros en nuestra vida, ¿tenemos una actitud de agradecimiento genuino o de agradecimiento superficial porque creemos que merecemos lo que Dios nos ha dado? La actitud de un leproso al ver a Jesús. Lucas 5 del 12 al 15. Había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lucas 5:12. Nuevamente vemos características peculiares en la actitud de este hombre. Era leproso. Cuando vio a Jesús, se postró delante de él, le rogó. Su petición la hizo consciente de que era decisión de Jesús si es que él sería limpio o no. Le dijo: si quieres, puedes limpiarme.
Hermanos, hermanas, la actitud que tenemos delante de Dios cuando presentamos delante de Él nuestras peticiones dice mucho de quién creemos que es Jesús y quiénes somos nosotros delante de Él. ¿Cuál ha sido tu actitud en las peticiones que has presentado delante del Señor recientemente? Un excelente hábito que debemos buscar tener. Lucas 6, 12 al 16. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Lucas 6, del 12 al 13. Seguramente ya habrás notado que el hecho de que Jesús se aparte a solas para orar es algo que comúnmente hace. Y algo que igualmente noté es que cuando hay acontecimientos importantes que están por suceder, también se aparta a orar. En este caso estaba por hacer la elección de sus 12 discípulos. Pidamos al Señor que ponga un deseo en nosotros, en nosotras, de tener la oración como un hábito en nuestras vidas. Si para Jesús era importante tomar tiempo y ser intencional en apartarse para orar, creo que debe ser igualmente prioritario para nosotros. Una porción del Sermón del Monte, Lucas 6, 20 al 49. En este espacio, Lucas nos relata una porción que hemos leído anteriormente en el Sermón del Monte en el libro de Mateo. Toma porciones como el amor a los enemigos o el juzgar a los demás, temas realmente relevantes, puesto que naturalmente no queremos amar a nuestros enemigos y tampoco queremos hacer un esfuerzo intencional para guardar nuestra mente, corazón y palabras para no juzgar a los demás. Entonces agrega Lucas, por sus frutos los conocerán. ¡Wow! El Señor nos ayuda a entender el amor de Cristo, pues cuando éramos sus enemigos, Él nos mostró su amor, y cuando debió juzgarnos por nuestros pecados, murió en una cruz por nosotros para redimirnos y librarnos de ese juicio. Que podamos entender esta realidad y vivirla con nuestro prójimo. Amén. Con eso hemos concluido la lectura correspondiente al día de hoy. Que tengan todos un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén.